Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jean-Paul Farfán. Hago parte del grupo de semillero de investigación GRIVI de la Universidad Cooperativa de Colombia y junto con mi compañero Luis Carlos Oljuela y mis tutores Norma Pavas, Jessy Tolosa y la doctora Marcela Montilla vamos a dar inicio a la presentación oral de la caracterización de organismos aislados en fuentes alimentarias en el municipio del Meta. Bueno, es importante recalcar que los agentes microbiológicos patógenos representan grandes problemas de salud pública y a partir de esto generan alteraciones de tipo social y económico a las poblaciones. Sobre todo, y también representan un importante cambio a la industria alimentaria. Entre las principales bacterias que se encuentran en la contaminación alimentaria podemos hablar de la salmonela, la Escherichia coli y el género Cryptosporidium. Entonces, ¿cuáles son las especies patógenas que se encuentran en los alimentos y en el agua y que podrían llevar a una intoxicación alimentaria en los municipios del Meta y su incidencia está relacionada con las necesidades básicas insatisfechas? Es una pregunta que nos hacemos a partir de la cual se hizo este proyecto. Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos importantes. El primero es la enfermedad de transmisión alimentaria, ver por qué se produce, cuáles son los factores de riesgo que la incrementan, qué condiciones de salubridad, malas condiciones de salubridad se pueden presentar para que haya más predisposición a las enfermedades de transmisión alimentaria y la prevalencia de la infección a nivel departamental. Bueno, entonces, lo que se hizo fue a partir de datos que nos proporcionó la Secretaría Departamental de Salud del Meta. Entonces, a partir de eso se identificaron agentes patógenos causantes de la enfermedad eh, causada por patógenos alimentarios. Hay que tener en cuenta la prevalencia y los serotipos de la enfermedad y que a partir de este punto existía información limitada que no nos permitió como que dar un abordaje mucho más profundo del que queríamos. Entonces, en cuanto al objetivo, se está realizando en general es caracterizar los microorganismos aislados de fuentes alimentarias en el municipio del Meta y los específicos, lo que se basa en tres componentes importantes, que era la identificación de los microorganismos aislados en las fuentes alimentarias, que nos dieran información sobre esos microorganismos y para lo cual era importante ya que nos daba una relevancia en la evaluación de los riesgos que producían. También era importante hablar sobre la correlación entre la calidad del agua en los municipios y la presencia de microorganismos en los alimentos y relacionar los componentes de las necesidades básicas insatisfechas de la población de cada municipio con los análisis microbiológicos de agua y alimentos. En cuanto al referente teórico, es importante hablar que las enfermedades de transmisión alimentaria afectan mucho más a la población vulnerable, con esto quiero decir a la población embarazada, a mujeres embarazadas, a niños menores de 5 años, al adulto mayor. Solo en Estados Unidos, según el Centro de Control de Enfermedades de esa nación, reportó 80 muertes en el 2013 y en el 2014 en Colombia se reportaron 9.730 casos. Por eso de ahí a la importancia que nos genera la relación entre los patógenos, el agua con la que se realizan los distintos tipos de acciones en los alimentos y su importancia en el meta. ¿Cuáles son los patógenos asociados de mayor incidencia internacional? Está el Campylobacter, Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Vibrio cholera, Yersinia y Listeria. Y a nivel Colombia, los que más se encuentran en asociación están los Staphylococcus coagulasa positiva, el Escherichia coli, el género Salmonella, Listeria, las Pseudomonas, el género Enterobacter y Serratia. Entonces, ¿cómo hicimos el proyecto? A partir de bases de datos que nos proporciona la Secretaría de Salud del Meta y a partir de controles microbiológicos, tanto físicos, químicos y de los alimentos y de agua,
desde el 2016 al 2020 habían datos relevantes sobre esa situación. Nosotros reunimos esos datos y los analizamos a partir de reportes microbiológicos, físicos y químicos, tanto de los alimentos como del agua, y a partir de una variable importante que eran las necesidades insatisfechas de la población. Entonces, en la fase de intervención, se hizo un tipo de estudio descriptivo, retrospectivo. Se hizo, no se está haciendo realmente porque el proyecto sigue en marcha, para caracterizar los microorganismos aislados de diferentes fuentes alimentarias entre el 2016 y el 2020, teniendo en cuenta como criterios de inclusión que fueran muestras específicamente en el departamento del Meta a partir de fuentes alimentarias entre los años 2016 y 2020, teniendo en cuenta variables demográficas, variables del espacio de evento, de donde se producían los casos y las variables propias del evento. En cuanto al análisis de resultados, nos permitimos indagar y dar a conocer análisis de variables cuantitativas, promedios de desviación estándar, en donde a partir de ello generábamos medidas de localización con cuartiles. También tocaba tener en cuenta eran las variables cualitativas para que nos dieran una frecuencia y un análisis variado para tener una aproximación mucho más certera. Y también era tener en cuenta la diferencia de las proporciones, que habían pruebas nominales acitónicas de la distribución normal. A partir de esto, ¿qué se pudo generar? Que las variables con significancia estadística se usaban para realizar una correlación con los componentes de las necesidades insatisfechas de cada municipio. Entonces, eso nos generó un mapa de valor desgregado de los municipios del área rural y urbano, relacionándolo con los principales patógenos encontrados en el agua y en los alimentos, y teniendo en cuenta intervalos de confianza que llegaban al 95% y un valor del percentil de 0.05. Entonces, se espera con los resultados determinar cuáles son los alimentos y microorganismos que están aislados y cuáles son los que tienen más prevalencia con la enfermedad de transmisión alimentaria, establecer cuáles son los mecanismos de prevención para la prevalencia de la enfermedad de transmisión alimentaria de los órganos y entes de control, identificar las causas biológicas de la contaminación de los alimentos, si es por el agua o es por otro factor. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que es importante resaltar la utilidad de los entes territoriales para que a partir de esta información promuevan acciones de mejoramiento y prevención para lo que conlleva la situación, y que hagan enfoques de acciones en el mejoramiento de la calidad de los alimentos frescos y procesados y disminuir el riesgo de asociaciones de asociados en las enfermedades de transmisión alimentaria. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto.